Así lucía el refugio de la Perguera en el Valle de Gistaín. En solo un fin de semana de trabajo ha quedado así. Limpio, acogedor y completamente equipado. Todo gracias a un grupo de 6 amigos con conocimientos de carpintería o mantenimiento y mucha pasión por la montaña. Creamos una pequeña cocina, un panel de experiencias donde la gente deja sus notas para evitar que hagan grafitis y que dejen constancia de su paso, un botiquín, pues también estamos poniendo un extintor, una pequeña placa solar para también cargar el móvil y tener luz interior, menaje de cocina, creamos una biblioteca. Se propusieron acondicionar 6 refugios al año y de eso han pasado casi 2. En esta ocasión les ayudaron un grupo de chavales montañeros de Valencia. Cada refugio se lo brindan a una asociación para darle visibilidad. Todo lo documentan en redes sociales, gracias a lo que este proyecto altruista ha conseguido donaciones y apoyo. Dejarlo rehabilitado y concienciar a la gente de que ya que está eso, para utilizarlo gratis, que en esta vida ahora no hay nada gratis, pues por lo menos mantenerlo. De momento lo están respetando y ya está mejorando. El próximo refugio que acondicionarán será el de Col de Vent, en la Ribagorza, transitado por muchos ciclistas de montaña. Queremos hacer con temática todo ambientado con la bicicleta. Bueno, pues un poco el estilo de, pues con llantas de rueda, pues hacer colgadores, con manillares de bicicleta hacer percheros. Siempre dejan una guitarra con su lema: que la música y las vacas no dejen de sonar en estos valles.